Bueno, ya fuimos a Nuestra América y leímos el mundo, ¿no? Ahora voy a hacer un acto de magia. Abracadabra, pata de cabra, y aparece también, no solamente está el kiosco Verás, sino como ustedes pueden ver. Bueno, y los aplausos. Aplausos serán para ti, porque yo... Roberto, pero ¿por qué estuviste todo el Y para mí por haber negro? estado agachado ahí durante como... Con 15 minutos. Como 15 minutos agachado ahí, que yo tenía Es que- complejo el catcher. Es que él quería que ellos protagonizaran la primera parte. Me va a meter catcher de por esta. favor, una persona que escribe un libro así, mire, la ciencia ha muerto, viva las humanidades. Él no quiere mezclarse con cualquier persona. Cónchale, Roberto, tú sí eres. Pero tú no podrías decir algo de este libro, porque esto de la biblioteca de papel a la biblioteca de Babel, a mí eso me parece como anticlerical. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, ahí yo hablo de 4 desarrollos científico-tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX, que son la energía nuclear, la ingeniería genética, la cibernética y los anticonceptivos, que cambian las condiciones en las que se desarrolla la vida de la gente, porque además ha habido un grave problema con la ciencia, y es que la ciencia se ha dividido, se ha separado completamente de las humanidades y viceversa, de manera que entonces, si yo escojo estudiar ciencia, me suicido para las humanidades. Si escojo estudiar humanidades, entonces me suicido para la ciencia. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Se nos fue Roberto Hernández Montoya, pero lo recordamos teniéndolo siempre en el alma, con el agradecimiento de tanto que dio a Venezuela. Y personalmente, para el equipo de la Librería Mediática, siempre fue un gran apoyo, siempre defendió el programa con el corazón, siempre apoyó todas las ideas que nosotros fuimos llevando adelante. Te vamos a extrañar, Roberto, y vamos a ser promotores de tus libros y de tu buen humor. También se nos fue Julio Mota. Aquí tengo una foto de nuestro querido Julio Mota, este sabio venezolano grande del cine, del teatro, que lo tuvimos como protagonista el año pasado para todo este Premio Nacional de Historia y para el Festival de Poesía, representando Mi delirio sobre el Chimborazo. Bueno, pero hoy, además de recordar a nuestros queridos que se nos fueron, tenemos muchos motivos para celebrar, porque ha culminado la primera cohorte del diplomado Vida y Obra de Simón Bolívar, que tan exitosamente ha llevado adelante el Centro de Estudios Simón Bolívar. Y además tenemos la noticia de que Venezuela participa en la Feria Internacional del Libro de Honduras. Ojalá poco a poco nos vayamos haciendo espacios en diversas ferias del libro, para ir rompiendo así el bloqueo. Y está con nosotros en esta primera parte del programa porque se va a entregar los diplomas a la UNEARTE a todos los graduados de la región central. Alejandro López. Alejandro, de verdad que Venezuela les agradece a ustedes en este momento, sobre todo ese amor hacia Bolívar expresado en hechos, formando miles de personas para defender a Bolívar, porque así como hay gente que distorsiona las ideas de Bolívar, que son pocos porque los más son los que aman y respetan a Bolívar, pues están estas personas que se dedican a estudiar a Bolívar y el objetivo del diplomado era preparar a las personas para producir trabajo sobre Bolívar. Sí, bueno, María Elcira, muy buen día a todas y todos, usuarios y usuarios de BTV, a ti, María Elcira, por este programa y bueno, también mis palabras para Roberto y para Julio, que vuelen alto y siempre nos van a acompañar. Pilares de nuestra cultura, de nuestra identidad. Sí. Este diplomado ha sido una experiencia muy hermosa, ha sido un gran movimiento nacional y tiene ecos internacionales también. Sí. Como tú dices, miles de venezolanos, de venezolanas de todas las edades. Hay abuelitos de más de 80 años y hay niños de 10, 11 años también compartiendo en más de 600 comunidades de autoformación en todo el país, en todos los estados del país. Con esta iniciativa del Centro de Estudios Simón Bolívar, pero que ha articulado con la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, con muchas instituciones como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional de Historia. Ha sido una gran potencia de trabajo con los gobiernos regionales, Sí. los gobiernos locales. Este diplomado tiene expresión parroquial, municipal, de modo que nos emociona mucho porque está Bolívar vivo.
Yo te decía anoche cuando estábamos intercambiando y confirmando el programa, está la llama bolivariana encendida y uno lo siente, lo escucha, y lo que hemos hecho con esta iniciativa que es un gran invento del profesor Pedro Calzadilla, en realidad que nos puso el año pasado a pensar y a trabajar en función de llevar Bolívar al pueblo. Que ha sido una instrucción del presidente Nicolás Maduro también. Sí. Llevemos a Bolívar a nuestro pueblo. Y ha estado ese reencuentro hermoso alrededor de Bolívar como un símbolo de nuestra identidad, como un gran líder popular, como el gran ideólogo de la doctrina de nuestra revolución, sí. Pero también, María Elcira, como un patrimonio. Es un elemento cercano, familiar. El diplomado rompió con una lógica de las formas que veníamos, por supuesto, en la pandemia, en el encierro de la virtualidad. Llamamos a la gente a salir al territorio, a ver a Bolívar en las plazas, sí. En las escuelas, en las calles, y de modo que hay entonces esa gran intención de comunalizar el patrimonio de Bolívar. Sí, Pedro Calzadilla nos contaba en estos días que los hallazgos que había habido de esa como espontaneidad de buscar dónde está Bolívar, que de repente estaba escondido en algo que no se le había hecho mantenimiento y conseguían, y decían, no, mira, estaba esto aquí medio oculto, vamos a sacarlo a la vista, o cosas nuevas que se consiguieron dichos de él que no se habían divulgado. Y nosotros tenemos un amigo, hijo de una abogada, también amiga, Laura Villarroel, Oscar David Cedeño, que él tenía 16 años cuando empezó el diplomado, hoy va a recibir, viene de Carabobo, hoy va a recibir su diploma, y ella decía, mi hijo va a empezar en la universidad con una base que le da el diplomado, que le da una ventaja en relación con los demás muchachos que van a empezar con él en la universidad. Independientemente de lo que estés estudiando, ya eso te da como una firmeza, como una argumentación, porque es impresionante la vigencia del pensamiento de Simón Bolívar. Sí. Y si bien el Centro de Estudios Simón Bolívar tiene publicaciones que son imprescindibles, como esta revista, como los libros que hemos estado mostrando en los programas, nosotros tenemos un libro básico para estudiar a Simón Bolívar, que es Doctrina del Libertador, la edición de Biblioteca Ayacucho, que estarán con nosotros ya iniciando el camino hacia los 50 años de aniversario. Doctrina del Libertador es uno de los libros básicos porque es el pensamiento de él cerquita de nosotros. Tú bien lo dices, antes nosotros, para los venezolanos, la historia era solo para los historiadores, para los académicos, ya es para todos. Este es un movimiento que también hemos hecho una ruptura, la democratización de nuestra historia. Sí. No depende solamente de gente que estudia historia sí. en una universidad y que se gradúa y tiene un título específico en esa área. No, la historia es un vínculo común, es inherente a todas y todos. Todos somos portadores de historia, todos somos contadores y contadoras de historia. Esa es la idea, constructores y constructoras de historia. Con respecto a la doctrina, esa fue una pieza fundamental o un espacio fundamental del diplomado, porque hay ideas del Libertador puestas en práctica que tienen mucho vigor y mucha actualidad. La doctrina del Libertador alrededor de la igualdad y la justicia social, la doctrina del Libertador alrededor de la práctica de la independencia y del antiimperialismo, y la doctrina del Libertador alrededor de la maravillosa idea de la unidad continental de América. Esos son elementos que hemos compartido con el pueblo, que además ha habido un proceso también de retroalimentación importantísimo, porque como tú dices, han habido hallazgos, hay necesidades de nuevas plazas Bolívar, un busto que no había acá, uno que estaba dañado por allá, pero también ha habido creación artística, coplas, han habido cortometrajes, han habido cantidad de expresiones que rebasan el ámbito académico, el ámbito formal. Y nos dice mucho eso, que Bolívar es nuestra identidad. Expresarlo en palabras es también una de las formas, pero expresarlo en ritmos, expresarlo en amor completo, que es lo que hemos sentido y lo que nos anima a continuar con el diplomado, porque va a haber una segunda cohorte, va a haber también una versión del diplomado virtual y otras características que va adquiriendo también en función de las necesidades de cada territorio, porque de eso se trata también. Es decir, hubo una primera cohorte, ya recibe su diploma y empieza a trabajar en función de divulgar el pensamiento de Simón Bolívar y de seguir investigando. Totalmente gratuito, esto es algo totalmente gratuito y que ustedes se inscriben por la página del Centro de Estudios Simón Bolívar, allí piden información, pero entonces ahora viene otro grupo más.
otro grupo más. Esto no se terminó aquí, ya ellos terminaron su diplomado, pero ahora otro grupo comenzará, imagínate, nutriéndose de toda la experiencia que dio el primer diplomado. Ellos han ido por toda Venezuela entregando los diplomas. Primero se había pensado en un acto central, pero era demasiada gente. Entonces se han ido por toda Venezuela entregando los diplomas. Ahora toca la región central y la semana que viene me decía Marian Marrero que la felicitamos por su entrega y su compromiso con todas estas actividades para el Oriente, ¿no? Así es, nosotros salimos el lunes para Oriente y luego queda Táchira, queda Portuguesa también pendiente por entrega y del Tamacuro. Así que cerramos el ciclo muy entusiasmados con una tarea hecha. El año que viene hay grandes batallas. Sí. El año que viene es un año bicentenario de mucha importancia, el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Es la unión de América contra el imperialismo español. Ahí combatieron venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos. Todo el mundo combatió ahí bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, el gran mariscal, pero también tenemos 30 años de la salida del comandante, de la ida del comandante a las catacumbas del pueblo. Tenemos 20 años del triunfo en el referéndum presidencial del 2004. O sea, tenemos muchos elementos de fuerza para dar la batalla de las ideas, y nosotros como gran equipo de trabajo alrededor de la memoria, la historia, el patrimonio de nuestro país, tenemos esa tarea política, ese objetivo de animar, de convocar, de vigorizar la presencia de Bolívar y de fortalecer esos elementos ideológicos de nuestra revolución, que la vemos actuando. Entonces, ¿por qué somos chavistas? Somos bolivarianos porque creemos en la igualdad y la justicia social, porque creemos en la práctica de la independencia y enfrentamos a los imperios, y porque creemos en la unión, en la solidaridad de los pueblos de América y del mundo. Sí. De eso se trata, claro, nuestro proyecto y la historia al servicio de las victorias de los pueblos. Fíjate, Pedro Calzadilla cumplió una función al frente del Poder Electoral. Yo siempre digo, sí, él cumplió una función extraordinaria, impecable, pero su corazón es de historiador. Ahora se hará también cargo de llevar adelante esta segunda cohorte. Le damos la bienvenida al Poder Electoral, al nuevo equipo rectoral de esa institución y de ese poder, y le felicitamos a Pedro Calzadilla por esa labor cumplida, y ahora empiezan nuevamente a trabajar en la historia, en esa historia insurgente, en esas pequeñas historias de la historia que tanto nos han nutrido y que nos dejan elementos como estos libros que ustedes publican, como el diplomado, y también programas. Invita a sintonizar esos programas que ustedes conducen. Bueno, nosotros tenemos ahorita dos programas de divulgación, bastante historia aquí, que se transmite y se produce acá, se coproduce con Venezolana de Televisión, y tenemos el programa Bolívar Nuestro, que se transmite por la Radio del Sur todos los martes a las 11 de la mañana. Lo conducimos Rosana Álvarez, historiadora, y mi persona. Son formas de llevar la historia al pueblo, son formas también de apropiarnos del pasado, de entender que el pasado no es un territorio estéril, aburrido, que se trata solamente de compilar fechas, nombres de personajes, de hecho, sino se trata de un proceso vivo, que nos dice mucho de lo que somos, nos da herramientas para comprender la realidad y para actuar políticamente en un proyecto. Claro. Esa es la visión de la historia insurgente, la historia que democratiza, que hace que, bueno, nuestras reflexiones desde el colectivo sean también para el colectivo. Y como te digo, el pasado no hay que tenerle miedo, el pasado no pasó, el pasado está aquí. Sí. Y de eso se trata, cómo construimos futuro a partir del pasado. Y ustedes no se van a quedar con el diplomado solamente en esa relación virtual con quienes se inscriban de esa forma, o quienes quieran participar en las distintas regiones, también van a ir a las escuelas. Sí. En esta segunda fase. Eso ha sido también, María Elcira, un punto de coincidencia. Cómo nosotros activamos, cómo nos adaptamos y cómo vamos también a llevar el diplomado a las escuelas, a los liceos. Muchos venezolanitos y venezolanitas han tenido a Bolívar muy difuso en los últimos años. Eso es una realidad. Entonces vamos a trabajar en función de eso para que ese vínculo se fortalezca aún más, y que ese liderazgo popular que representa Bolívar, esos elementos de grandeza, pero que además nos tocan a cada uno de nosotros, están muy vigentes, son muy necesarios y elevan el autoestima y nos motivan a seguir trabajando siempre. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. En la próxima parte del programa vamos a tener a José Gregorio Linares, autor de este libro extraordinario, que nosotros lo regalamos mucho porque es un libro muy bello y muy hecho desde el corazón. José Gregorio Linares, Bolívar Vive.
y con un lector de Bolívar que es Isidoro Hugo Duarte, a quien vamos a animar para que se inscriba en esta segunda cohorte porque él es apasionado de Bolívar desde que llegó a Venezuela hace 4 décadas quizás. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, te agradecemos, les deseamos suerte ahora en el evento, vamos a ver si nos acercamos un poquito más tarde allá a UNEARTE para darle un abrazo a esos diplomados y para celebrar con el Centro de Estudios Simón Bolívar este gran éxito y este regalo que nos hacen a todos en el país, esa formación de ciudadanos que aman a Bolívar, sabiendo, como dice siempre Alejandro Torres, Alexander Torres, Bolívar un ser humano con luces y sombras, más luces que sombras. Y en esa conjunción, en ese estudio, surge un ser inmortal que nos enseña y nos aporta sus ideas cada día. Ya venimos con más de la librería mediática. Soy María Alcira Matute. Alejandro López del Centro de Estudios Simón Bolívar se ha ido a entregar ese pocotón de diplomas para la zona central del diplomado. Estarán en la UNEARTE esa cantidad de gente que viene de distintas regiones de la zona central y de Caracas. Y nosotros nos quedamos aquí hablando de Bolívar. Decíamos en la parte anterior del programa que este es un libro que nosotros siempre regalamos y siempre recomendamos. Sobre todo lo regalamos a gente de fuera que va a conocer a Bolívar y que entra a este libro hacia el pensamiento de Bolívar de una manera tan hermosa y tan clara. Y además el tipo de letra es grande, es muy, muy agradable para leer este libro. Bolívar tiene una sensibilidad especial, nos dice José Gregorio Linares, y un olfato político que lo acerca a los más humildes y lo distancia de los oligarcas. En carta que escribe en 1804, cuando apenas tiene 20 años, expresa su embrionario descontento con la clase social a la que pertenece. Dice: hoy no soy más que un rico. Lo superfluo de la sociedad, el dorado de un libro, el brillante del puño de la espada de Bonaparte, la toga del orador. No soy bueno más que para dar fiestas a los hombres que valen alguna cosa. Es una condición bien triste, decía Bolívar. La mentalidad de Bolívar no se corresponde a la del mantuanaje, del cual se deslinda al calor de la lucha emancipadora. Más claro, imposible. Nada más por esta mención. ¿Qué edad tenía? 20 años. Y ya se daba cuenta. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este día de fiesta, de entrega de diplomas, que tanto han colaborado gente como ustedes al amor que se tiene en Venezuela a Bolívar, porque Isidoro es un gran lector de Bolívar, tú eres un estudioso y un lector de Bolívar. ¿Qué nos dices acerca de este diplomado? Esto es un logro. Este es el primer movimiento social que tiene a Bolívar como centro. Hemos hecho muchas cosas maravillosas en las universidades, en las fábricas, en los barrios, en las comunidades, pero que todo un país se nuclee alrededor de Bolívar es fundamental. Y es fundamental por varias razones. En primer lugar, porque hay una campaña internacional contra la figura de Simón Bolívar. Porque Bolívar es un símbolo de la insurgencia, es un símbolo de la independencia y la soberanía, de la integración y la unidad latinoamericana. Del antiimperialismo. Del antiimperialismo y de la justicia social. Por eso es que Estados Unidos, aliado a algunas potencias como España y a algunos pseudoescritores de América Latina, andan en campaña contra Bolívar porque quieren borrar el símbolo. Así como en el pasado los Estados Unidos contrataron a Walt Disney para acabar con la figura de Bolívar, y a Walt Disney no se le ocurrió otra cosa mejor que un perro flojo, feo, sucio, al que le puso el nombre de Bolívar, el perro del Pato Donald. Entonces, ahora nosotros tenemos que seguir haciendo ese tipo de trabajo, que Bolívar deje de ser patrimonio de un sector
por muy avanzado que sea este sector y que sea patrimonio del pueblo insurgente venezolano y latinoamericano, que necesita un elemento que le dé unidad. Y lo que le da unidad a América Latina y el Caribe es Simón Bolívar. Es verdad, es clarísimo. Ayer estuvimos en la celebración de la independencia del Uruguay, en un emotivo acto en la Plaza Artigas. Está grandísima la frase: con libertad ni ofendo ni temo, con libertad ni ofendo ni temo. Y en la tarde pues se reunieron también los uruguayos para seguir celebrando esa independencia con el nuevo embajador y todo su equipo. Isidoro se sacó una foto al lado de una efigie de Artigas y las amigas y los amigos de Uruguay le decían que le emocionaba verlo aquí en Venezuela al lado de la efigie de Artigas. Pues cuando tú llegaste a Venezuela ya te fascinó Bolívar, te llamó la atención. Sí, realmente me fascinó todo el pueblo venezolano, que en definitiva es una hechura de Simón Bolívar. Pero debo decirte algo, sí, Artigas dijo: con libertad no ofendo ni temo. José Artigas, vamos a decirlo bien claramente, el que es considerado el héroe del Uruguay, pero que falsamente el héroe del Uruguay. Realmente Artigas no consideró a Uruguay su patria. Y eso después lo vamos a desarrollar, José, dentro de un ratito, en unos temas que quiero plantear. Pero volviendo al tema de la frase, con libertad no ofendo ni temo, pero eso es válido para decir con la verdad no ofendo ni temo, como Chávez siempre lo decía. Parafraseaba. Lo parafraseaba utilizando... Lo versionaba. ¿Y por qué decía con la verdad no ofendo ni temo? Lo decía Chávez. Porque realmente estaba utilizando el espíritu, estaba cabalgando en el espíritu de esa frase, pero aplicado a un proceso político donde todas las campañas contra el proceso bolivariano, contra la revolución bolivariana, estaban falseando la verdad. Y por eso es que Chávez lo utilizó. Y volviendo al tema del 25 de agosto, yo estoy seguro de que tú sabes más que yo de eso, a pesar de que eres de aquí. Aquí todos sabemos muchas cosas importantes. Bien. Y nos complementamos. Sí. La historia es extraña porque normalmente esas historias que tienen vaivenes de acuerdo a cuáles son los poderes supremos de cada uno de los lugares donde se trata de hablar de esa historia. Y normalmente los personajes históricos han sido utilizados no para realzar ese proceso de haberse convertido en héroes o grandes en las luchas por la libertad, por la justicia, sino para ser utilizados por los sectores poderosos, normalmente de la economía de cada uno de los países. Y Bolívar ha sido utilizado de esa manera, José Artigas ha sido utilizado de esa manera, San Martín también, O'Higgins también, Carrera, los hermanos Carrera, que fueron de los grandes también chilenos y que son muy poco reconocidos como tales, fueron utilizados también por las... Pero tú que venías con todo ese conocimiento, toda esa curiosidad que tú tenías investigando y estudiando por tu cuenta la historia de nuestra América, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Bolívar? Que Isidoro tiene una colección de más de 150 libros sobre Simón Bolívar, que se los ha leído todos. O sea, Y es uno de los libros que más me gusta. Sí. Que una vez no teníamos sino uno en la casa y se lo regaló a un embajador uruguayo, por cierto, a Gustavo Pacheco, Sí. que es un gran lector. Para mí fue el gran Oye, después obsequio, nosotros porque buscando me el desprendía. libro, ¿para qué se lo regalaste? No juegas, o sea, que lo volvimos a conseguir. Pero era importante que ese personaje, que es un representante de otro país en Venezuela, pero además un representante diplomático, pero de esos, digamos, representantes diplomáticos con espíritu abierto, con cerebro, con conciencia política e ideológica abierta. Y entonces a mí me pareció muy importante. Claro. Este libro, tú lo defines mucho. Y Sí, te voy a decir otra cosa. es buenísimo. En una oportunidad, el Centro de Historia, creo que fue, me pidió Sí. una charla. Centro Nacional de Historia. Y yo hice un trabajito sobre Santander y Bolívar. Y ese Que está en el trabajito- tercer libro de la librería mediática. Lo pueden leer porque lo transcribimos completico. Ese trabajo que hizo sobre Santander y Bolívar en el tercer libro de la librería mediática que se puede Antípodas. descargar. Santander Sí. y Bolívar. Pensamientos Total, opuestos. total. Increíble. La base de esa conferencia que di era tu libro y otros naturalmente, Sí. pero especialmente tu libro. Porque tu libro compendia muy bien justamente
Bolívar vive. El Bolívar Sí. vive. Saint Ross también tiene, José ¿Cómo Saint no? Ross Saint tiene Ross un es libro muy bueno. maravilloso Sí, señor. sobre la oposición entre el pensamiento y la práctica de Simón Bolívar y Santander. Correcto. Bolívar no se puede ver sino en contrapunteo. Sí. Lo ves en contrapunteo con Santander y lo ves en contrapunteo con el proyecto monroísta. El proyecto de Bolívar crece y se desarrolla precisamente en contrapunteo con el santanderismo a nivel latinoamericano y con el monroísmo, que desde muy temprana fecha comienza a enfrentar al bolivarianismo. Que tú tienes muchos trabajos sobre ese tema. Escribí un libro que se llama Bolivarianismo versus Monroísmo y ahora, bueno, voy a aprovechar para hacerle la Sí, que propaganda. hiciste uno con Rojas Olaya. Y si no, con, Se van a con presentar. Ali tenemos 2 libros para la próxima Feria del Libro, uno sobre Carabobo y uno en homenaje a Mario Zanoja Obediente, el gran maestro, y la editorial Galac, que es una editorial que se ha atrevido a hacer cosas con Venezuela, va a publicarme un libro sobre la doctrina Monroe. En convenio, estamos en conversaciones, por supuesto con el Centro Internacional Simón Bolívar y con otra institución del Estado. Qué bueno, Estamos en esas conversaciones. qué bueno. ojalá pudiésemos volver a editar este libro. Sí, que vale es de la Fundarte. pena. Vamos Este a aprovechar este para- libro vale la pena reimprimirlo porque de verdad que es un libro ideal para los que están empezando a conocer a Bolívar y también para los exigentes, para los académicos. Cumple el requisito para todo. Es un muy buen libro, de verdad. No es porque estés aquí, sino siempre lo hemos recomendado con muchísimo entusiasmo. Fundarte está en muy buenas manos en estos momentos, Sí, afortunadamente, sí. y estoy seguro que Fundarte estará dispuesto a Seguramente. este y muchos otros libros que tengan que ver con el pensamiento bolivariano, sobre todo, repito, en contrapunteo, porque el bolivarianismo, este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. Bueno, muy bien, ¿qué hizo Monroe, qué hicieron los gobiernos estadounidenses contra Bolívar en vida de Bolívar? ¿Y qué han hecho contra América Latina y contra Venezuela? Eso es importante, ese contrapunteo es importante que nosotros lo veamos, porque la última versión de ese monroísmo son las medidas coercitivas unilaterales que tanto daño están haciendo, no al gobierno A venezolano, todos. sino al pueblo venezolano que sufre cada vez que se aplica una medida que, por ejemplo, impide que nosotros en Venezuela compremos los insumos que necesitamos para el cardiológico infantil. Sí. Uno se pregunta, ¿hasta qué grado de perversidad llega el monroísmo contra el bolivarianismo que es capaz de atacar y afectar a nuestros niños? Los insumos para las maternidades también están siendo limitados. Entonces, es importante que nosotros en este momento estudiemos mucho a Bolívar y que nuestro pueblo se apropie. Chávez decía en una oportunidad, Bolívar, ese gran desconocido. Y entonces con este diplomado la idea es precisamente que Bolívar se haga cuerpo y espíritu de Venezuela. Y sobre todo que destaquemos, como lo decías tú, Isidoro, los aspectos que son más importantes de la vida y de la obra de Bolívar. ¿Qué ocurría antes del 17 de diciembre? La gente se iba al Panteón Nacional a rememorar la muerte de Bolívar. ¿Qué decimos No la nosotros? vida, la muerte. La muerte de Bolívar. Ahora celebramos permanentemente la vida. Pero además, es que el 17 de diciembre de 1819 se creó el gran proyecto de Bolívar que fue la República de Colombia, integrada por lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, lo que hoy es Colombia con Panamá y lo que hoy es Ecuador. Ese gran proyecto, ese gran territorio era más grande que toda Europa junta y Bolívar se propuso, a partir de ese gran territorio y a partir de esa gran nación, producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Y propuso la liberación de los esclavizados, mientras Bolívar estaba proponiendo la liberación de los esclavizados a partir de 1816, en Estados Unidos estaban esclavizando a los negros y negras, a los afroamericanos. Mientras Bolívar Hasta el siglo XX y pico. Sí. hasta la segregación que hoy vemos, Sí. donde asfixian a la gente. Mientras Bolívar proponía la distribución de tierra entre los indígenas, fueron 5 decretos. El primero en 1820 a favor de los indígenas. En los Estados Unidos estaban exterminando a los indígenas y apropiándose de sus tierras. Es otro contrapunteo que hay que hacer. Mientras los Estados Unidos andaban en una onda expansionista, Bolívar estaba en una onda de unidad latinoamericana. Por eso es que más importante hoy que nunca de estudiar a Bolívar, en contrapunteo con el monroísmo y en contrapunteo con las élites
que los apoyan. Es muy Así importante entonces que sigamos en ese Bueno, estudio. vamos a hacer una pausa y venimos con el tercer segmento del programa en el que vamos a recomendar algunas lecturas para quienes quieren iniciarse, además de estos libros que hemos mostrado, en el estudio de Simón Bolívar y animarlos a todos a que se inscriban en esa segunda cohorte del diplomado Vida y Obra de Simón Bolívar del Centro de Estudios Simón Bolívar, que es totalmente gratuito y además tiene la opción virtual y la opción presencial. Ya venimos con más de la librería mediática. Un seul matin, tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Un minuto para el libro. Libros en casa con la periodista Fátima Flores. Hoy, en Un Minuto para el Libro, hablamos de viajes y libros. Siempre que estamos en casa, programamos viajes para conocer nuestro país. En los libros de información turística encontramos lugares hermosos para visitar. Además, podemos revisar libros de historia que nos permiten conocer un poco más de esas curiosidades de ese lugar especial a visitar. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro. Maravilla, nuestra productora Fátima Flores haciendo su minuto para el libro, un minuto para Bolívar, propone aquí José Gregorio Linares. Y le agradecemos a Diana Valero y a Guadalupe que le están haciendo el quite a Fátima, que está ahorita de reposo, ya está recuperándose y la semana que viene nuevamente estará con nosotros. A pesar de que estaba de reposo, ha venido a preparar los programas. Increíble, Fátima, y el compromiso que tiene con Venezuela y con entonces Venezolana de Televisión. que te cures del todo, Fátima. Sí, señor, ya está chévere. Bueno, Bolívar era un gran viajero, por eso incluimos ese micro en el programa y les tenemos unas sorpresas ya para el tramo final del programa relacionado con viajes y con la imprenta y con muchas noticias. Pero terminen ustedes el programa como quieran, Isidoro y José Gregorio. Bueno, tenemos poquitico tiempo, pero terminen como quieran. El punto de que quieran. tú planteaste hoy sobre la frase esa grandiosa de Artigas, él también decía, sean los orientales tan ilustrados como valientes. ¿Y qué decía Simón Bolívar? Moral y luces. Son nuestras primeras necesidades. Es decir, que hay en los grandes de la historia, en aquellos grandes que realmente eran grandes y no los fabricados por los sectores de la oligarquía en cada oportunidad histórica que pudieran controlar los países. Los grandes de la historia tienen, en definitiva, un pensamiento único y similar. Y un pensamiento único en el sentido de que están, entre otras cosas, por la independencia de sus pueblos, de los controles de los poderosos, no solo de los imperios y de los colonialistas, sino también de los imperios y colonialistas de cada uno de los países de nuestro continente, por ejemplo. En el caso de Artigas, por ejemplo, es simplemente como un elemento de ilustración, elemento de identidad o de comparación entre Simón Bolívar y José Artigas, José Gervasio Artigas. En 1819, estoy seguramente, José Gregorio, tú lo sabes mejor que yo, hay una correspondencia entre la única, porque las dificultades de la lucha, las dificultades de las conexiones y demás, entre Artigas y Simón Bolívar, en los que ambos hablan de qué? Hablan de la comunidad de todo nuestro continente, la unión de los pueblos, una identidad de pensamiento y de lucha, porque Artigas, justamente porque aquellos que lo habían acompañado en algún momento y comienza después a darse vuelta y a traicionarlo, se va de lo que aquella el Uruguay, que en aquel momento se llamaba la Banda Oriental, se va de la Banda Oriental porque lo están traicionando en su pensamiento fundamental, como Santander, Páez y otros traicionaron al pensamiento de Simón Bolívar y la lucha por el pensamiento. Bueno, del pensamiento terminamos el programa con tu mención acerca de Martí y Simón Rodríguez. Bueno, Martí dijo, cuando vino a Venezuela, escribió un texto que se llama Viaje a Venezuela, donde él dice que Venezuela es el país más extraordinario que hay en el planeta. Pero quería terminar con 3 anécdotas que definen a Bolívar. Primero,
el Bolívar viajero del que tú hablaste. Estando Bolívar en el Alto Perú, con su ejército, se da un baile y entonces salen todos a bailar. Pero la gente de la oligarquía, las mujeres se niegan a bailar con nuestros negros, con la gente que ha libertado sus países. Y entonces Bolívar, cuando ha visto que le han hecho el desprecio a Laurencio Silva, saca a bailar a Laurencio Silva. ¿Que era negro? Sí, que era negro, era un gran militar, como un símbolo de la grandeza. Y Bolívar fue uno de los grandes promotores del pueblo con poder. Por eso es que le dio tanta importancia a Juan José Rondón. Quisiera recomendar este libro hermoso que se llama Juan José Rondón, el Aquiles del Llano, en la batalla de Pantano de Vargas. Cuando la cosa estaba más difícil, Bolívar está en una situación difícil y Rondón le dice, Rondón no ha peleado. Aún. Y entonces Ahí viene la Bolívar, frase. Rondón no ha peleado aún. Entonces Bolívar le responde, Rondón, salve usted la patria. Sí, señor. Y ese negro maravilloso, con su ejército de guariqueños, por cierto, salva la patria. Finalmente quisiera contar una anécdota del año 24, enero del 24, la situación está difícil, Bolívar está enfermo, llega un embajador a donde él está, en el Alto Perú, preparando en los prolegómenos de la batalla de Ayacucho. Pero la situación estaba muy difícil, Bolívar está enfermo de tabardillo. Está en una hamaca, tiene una pañueleta, está sumamente delgado, todos creen que va a morir y llega Mosquera, cuando ve aquel cuadro se impresiona negativamente y se acerca a Bolívar y le pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y Bolívar le responde, triunfar, triunfar, triunfar. Y eso es lo que va a hacer el pueblo venezolano, triunfar, 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 triunfar siempre. Y lo Qué está haciendo. maravilla, Y lo está Y haciendo. lo estamos haciendo. Bueno, qué mejor frase para terminar el programa y el agradecimiento a nuestra corresponsal en Europa, Isabela Quintero, que se fue a donde se originó la imprenta en Occidente para traernos un trabajo hermosísimo y el noticiero cultural. Con eso los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Isabela Quintero desde el Museo Gutenberg de Alemania para la Librería Mediática. Los libros anteriormente eran un privilegio elitista, reservado principalmente para monjes y sacerdotes. Estos eran objetos únicos, de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, la gente común no era consciente de su valor, porque no sabían leer o escribir. En estos tiempos, los libros eran escritos a mano, la mayoría en monasterios, por lo que contemplaban años de trabajo. En 1450, el alemán Johannes Gutenberg inventa algo muy importante para la imprenta, la cual permitió duplicar libros en grandes cantidades y con menor esfuerzo, lo que marcó los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Hemos visitado el Museo de la Imprenta de Gutenberg, el cual está ubicado en su ciudad natal, Maguncia. El proceso consistía en hacer las letras, ordenarlas para crear los párrafos deseados y aplicar la tinta y apretar contra el papel o pergamino. Las letras se creaban con unas matrices que eran reutilizadas para diseñar múltiples moldes de plomo fundido para cuantas letras iguales se necesitasen. La persona encargada de colocar en orden dichas letras para crear el espejo de frases se llamaba cajista. Posteriormente, el área de impresión era teñida con tinta de imprenta y con la prensa se ejercía la presión necesaria para realizar la impresión en el papel. Las letras de los libros eran impresas en negro, dejando los espacios respectivos para dibujar a mano las ilustraciones y las iniciales en un tamaño más grande. A pesar de que el conocido en este tema sea Gutenberg, los antiguos chinos fueron en realidad los primeros impresores y el material impreso más antiguo que se conserva data del año 768. Sin embargo, por la cantidad de símbolos que necesita su idioma, fue que no pudieron utilizar los tipos móviles. Al fin y al cabo, la imprenta es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Con ella, un mayor grupo de personas pudo acceder a los libros, permitiendo el incremento de lectores en la sociedad y con esto, el desarrollo de mentes más críticas, logrando tener de cada texto una opinión personal. Reportando para la Librería Mediática, Isabela Quintero. Se despide desde Maguncia, Alemania. Noticiero cultural.
reabre con entusiasmo la casa natal de Bolívar. Me encuentro en la Casa Natal del Libertador celebrando su reapertura. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo del mundo, a visitar el lugar donde nació el hombre más grande de América, don Simón Bolívar. Es importante recordar que la Casa Natal del Libertador está abierta al público de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí nos vamos a reencontrar con la vida, la obra, el legado, el recuerdo y la memoria de nuestro libertador. Ayer, por ejemplo, tuvimos la presencia de influencers que se han encargado de divulgar y de poner en el tapete informativo y mediático las bondades, la importancia, la trascendencia de este sitio que es para todos y para todas los venezolanos y las venezolanas. Vente a la Casa Natal del Libertador. Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, estará presentando el sábado 26 de agosto a las 5 de la tarde en la Feria del Libro de Caracas, en la Plaza de los Museos, su libro Claves de Clio, con hitos resaltantes de nuestra historia patria hasta la actualidad, publicado por Fundarte, esencial para quienes se inician en el estudio de la historia. Bastante historia hay aquí en Venezolana de Televisión. Bastante Historia hay aquí es un excelente programa sobre historia patria conducido por Alejandro López del Centro de Estudios Simón Bolívar, acompañado de académicos y especialistas para recorrer nuestra historia cada miércoles a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión. Bastante historia hay aquí. Hasta siempre, Julio Escalona. Isidoro Duarte define a Julio Escalona como luchador de todos los tiempos y de todas las generaciones. Y dice Luis Brito García, a Julio Escalona lo vimos en todos los frentes y si bien sufrió derrotas, no se rindió ninguno. Julio es símbolo de una generación que empezó temprano el combate porque jamás aceptó que para la esperanza fuera demasiado tarde. La medida del hombre es la lucha que emprende. Ministerio de Ciencia y Tecnología de aniversario. Este 10 de agosto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINCIT, llegó a los 24 años. Su lema, Ciencia para la Vida. Fue creado por el presidente Hugo Chávez con el objetivo de construir políticas públicas al servicio del pueblo venezolano. Reflexiones sobre inteligencia artificial desde el humor. Mira, Ia, todo esto es la naturaleza. Naturaleza. Eso que está por allá es una mariposa, mira. Mariposa. No, mariposa. Mariposa. Mira qué guapa, tiene 4 alas coloridas y una lengua en forma de pitillo para beber néctar. ¡Uy, que se escapa! Espera que te la pillo. ¿Qué haces, loco? ¡La mataste! Así se queda quieta. Ay, Ia, te falta calle. Mira, Ia, esto es improvisar. Una tarde con los pies descalzos sobre la arena. Ahora tú. Improvisar. No, eso no es tuyo, eso ya está escrito. Que te salga del cora, así. Ahora tú. Improvisar. No, pero ¿por qué robas? El objetivo no era emocionarse. Esta música emociona. Ay, ya. Te falta calle. Muy bien, y ahora le agregas una pizca de sal. Perfecto. ¿Cuántos miligramos? No, sin medir ni nada. Algo que tú consideres, así al ojo. ¿Cuántos gramos son al ojo? Lo que te dé la gana, Ia. Al tuntún. Si te queda simple o salado, aprendes para la próxima vez. Dale, echa. Entendido. ¿Qué haces? Sal al ojo queda simple. Aprendo para la próxima vez. Ay, te falta mucha calle a ti. Mira, Ia, esto es un chiste. Pregunta 1, oye, ¿por qué estás hablando con esa zapatilla? Dice, porque pone Converse. Ahora dime un chiste tú. Mamá, en el colegio me llaman humano. Dice, hijo, te llaman humano porque lo eres. Ja, 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 ja. Eso no tiene gracia. Es gracioso porque... No. Si tienes que explicarlo, no es chiste. Mira, no sé si tú eres mal estudiante o yo mal profesor, pero definitivamente no estoy listo para enseñarte nada. Me voy a hacer un sudoku o algo. Bye.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si te gusta lo que ves, suscríbete al canal. Y si no te gusta tanto, suscríbete igual. Con gran fiesta celebró sus 80 Iván Pérez Rossi en la Casona Cultural Aquiles Nazúa. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Fraso en PDVSA La Estancia. Luego de meses y muchísimas visitas, cerró la exposición fotográfica de Fraso en PDVSA La Estancia con un emotivo encuentro entre amigos y seguidores del fotógrafo venezolano. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil